Buenas para todos. En este presente video vamos a hablar un poco sobre las infecciones intraabdominales. ¿Qué son las infecciones intraabdominales? Este tipo de patologías o infecciones intraabdominales, tal y como se reseña en la lámina, son un grupo diverso de procesos infecciosos, tanto intra como retroperitoneales, que afectan a los órganos y los distintos tejidos dentro del abdomen, para la redundancia, incluyendo infecciones no complicadas y limitadas a órganos de origen que no involucran como tal el peritoneo, o complicadas cuando se extienden al peritoneo y por supuesto pueden afectar a otros órganos que son recubiertos por este tejido. Se considera la tercera causa de sepsis a nivel global después de la neumonía y las infecciones del tracto urinario, es decir, se considera la tercera causa como punto de partida o como el foco infeccioso inicial de un proceso séptico en los distintos pacientes que presentan esta complicación. Es la segunda causa de muerte en unidades de terapia intensiva, tipificadas como tal las infecciones intraabdominales, toda la cantidad de patologías que se puedan presentar a nivel abdominal. Y su principal fuente de infección, principales órganos que se pueden ver afectados o principal fuente de donde surgen los microorganismos que infectan al peritoneo son a nivel colónico, 60%, que es lo más común, o el órgano que presenta la mayor frecuencia, apendicular, biliar y otros órganos a nivel intraabdominal. ¿Cuáles son las causas de las infecciones intraabdominales? Tenemos varias, o son distintas las causas que pueden originar este tipo de patología, este tipo de infecciones. Entre ellas tenemos las perforaciones, sean úlceras pépticas, la apendicitis aguda, diverticulitis, el cáncer, como patologías que hagan o que den o que sean el punto de inicio o de partida de todos el avance o todo el contenido intraluminal de los órganos digestivos que migren hacia la zona o hacia el espacio virtual del peritoneo. Procesos inflamatorios como la pancreatitis o la colecistitis que pueden originar una exacerbación o un aumento de los microorganismos que se encuentran presentes en el tubo digestivo, que puedan ser partidas de unas infecciones intraabdominales. Los procedimientos quirúrgicos como las cirugías abdominales y los traumas, que en efecto puedan ser partida o ser el punto de partida de infecciones intraabdominales. La isquemia, por ejemplo, un infarto mesentérico pudiese complicarse a través de una infección intraabdominal a razón de que la disminución en la irrigación de un segmento del intestino puede hacer o puede fomentar la proliferación de microorganismos que se encuentran allí. Por lo tanto, la isquemia o el compromiso de flujo sanguíneo a órganos abdominales es uno de los puntos de partida de las infecciones de este tipo. Y la vía hematógena, la diseminación por vía hematógena, la siembra hematógena, puede ser causante también de este tipo de infecciones. ¿Cuáles son los tipos de infecciones intraabdominales con los que nos podemos encontrar a nivel clínico? Tenemos la principal, peritonitis, que es la inflamación del peritoneo, que puede ser localizada o difusa. El peritoneo, como ya sabemos, es una de las tres serosas del cuerpo, una membrana, un tejido que recubre buena parte de los elementos que se encuentran dentro del abdomen. El otro tipo de infecciones intraabdominales que nos podemos encontrar son los abscesos intraabdominales, que como su nombre lo indica, una acumulación de pus en esta cavidad a través de un proceso infeccioso principalmente, que es la que origina la aparición de estos detritus celulares dentro del espacio virtual del abdomen. Por último tenemos infecciones de órganos en específico como la apendicitis, colecistitis, pancreatitis, diverticulitis. Es decir, cualquiera de estas infecciones o inflamaciones en estos órganos pueden ser como tal catalogadas como una infección intraabdominal, porque estos son órganos que se encuentran en esta región anatómica del cuerpo. ¿Cuáles son los tipos de peritonitis? También tenemos dentro del rango de las peritonitis
como tal, la peritonitis primaria o espontánea, bastante característica, tanto por su origen como por el germen que la causa. En específico, tenemos que el origen de la misma no se encuentra específicamente relacionada con una fuente intraabdominal que sea evidente, que sea notoria, que clínicamente sea llamativa. La causa como tal habitualmente está bastante asociada a pacientes con comorbilidad hepática. Por lo tanto, es posible que un paciente con cirrosis hepática, con una gran cantidad de líquido intraperitoneal, a razón de que presenta una citis notoria y debido a una translocación bacteriana del intestino hasta el líquido acítico, puede entonces presentar este tipo de peritonitis que se llama espontánea, en razón de que no existiría como tal un cuadro clínico que haga evidente la aparición de la infección a nivel intraabdominal. La flora bacteriana también es bastante característica en este tipo de peritonitis porque es principalmente monomicrobiana, es decir, es habitualmente común aislar un único germen o muy pocos gérmenes dentro de lo que es el cultivo del líquido acítico, que es uno de los procedimientos para poder detectar infecciones dentro del abdomen. O sea, al momento de poder cultivar el líquido que allí se encuentre, probablemente encontremos bacterias gram negativas como la Escherichia coli, una de las principales causantes de la peritonitis espontánea. Tenemos la peritonitis secundaria porque viene a raíz o se origina a consecuencia de un proceso clínico ya instaurado, consecuencia de una perforación o ruptura de un órgano abdominal como el apéndice, el estómago o el colon, por poner un ejemplo. Ya un proceso traumático, un proceso quirúrgico, un proceso infeccioso, inflamatorio en un órgano en específico que no se ha abordado en el momento adecuado, que se complique, puede llegar a presentar, por supuesto, una peritonitis ya secundaria, a razón de que esa peritonitis viene dada por ese proceso clínico. La causa principalmente, como hemos comentado, la perforación que permite que las bacterias intestinales contaminen la cavidad peritoneal, a razón de que la migración de la luz de los órganos intraabdominales, de toda la flora bacteriana que allí se encuentra, va a perforar o va a migrar hacia la luz o hacia el espacio virtual del abdomen, causando el cuadro clínico característico. La flora bacteriana es polimicrobiana porque en la luz del tracto digestivo se encuentra cualquier cantidad de bacterias de distintos tipos, de distintas especies y géneros. Entonces, quizá esta es la peritonitis más difícil de tratar en razón de la gran cantidad de gérmenes de distintos tipos que se encuentran allí involucrados. Mezcla de bacterias aerobias, anaerobias, como la E. coli, la bacteroides frágiles, enterococos, etc., entre muchas otras que pueden haber en la luz intestinal. La peritonitis terciaria tiene como un origen las infecciones difusas que recurren o persisten después de fracasar el tratamiento adecuado de una peritonitis, en específico una peritonitis secundaria. Una peritonitis maltratada, no bien especificado el germen, una antibiótico-terapia no adecuada puede llevar a que se presente una peritonitis terciaria. Causa: indica fallo en el control del foco, como tal el foco en el que foco infeccioso, el foco en donde se origina el proceso infeccioso. Fracaso del tratamiento antimicrobiano y de los mecanismos defensivos, una mezcla de factores que permiten la aparición de una complicación de esa peritonitis. Hasta en un 20% de los casos ocurre como progresión de una peritonitis secundaria, especialmente en pancreatitis necrotizantes. Implican mayor mortalidad y estadía en unidades de terapia intensiva, a razón de lo complicado que puede ser tratar este tipo de patologías o este tipo de escenarios clínicos. La flora bacteriana, tal como es en las peritonitis secundarias, también es polimicrobiana. De allí también parte la dificultad en su tratamiento, principalmente asociada a los microorganismos presentes en peritonitis secundaria, tal y como hemos comentado. Factores de riesgo, comorbilidades, otras enfermedades sistémicas que pueda presentar el paciente, y la presencia de microorganismos resistentes a nivel de la flora bacteriana intraluminal. Cuadro comparativo entre los distintos tipos de peritonitis.
Desde el punto de vista de la peritonitis primaria, su origen no se encuentra específicamente relacionado con un foco abdominal, y en cambio la peritonitis secundaria tiene una perforación o ruptura del órgano abdominal, y la peritonitis terciaria una recurrencia o persistencia de esa peritonitis. La causa es una translocación bacteriana para la peritonitis primaria. Para la peritonitis secundaria tenemos una contaminación directa de la cavidad peritoneal a razón de la migración de gérmenes de la luz del tracto digestivo, y la peritonitis terciaria es un fallo en el control del foco como tal infeccioso para la peritonitis secundaria, que es lo que principalmente hace originar la terciaria. La flora bacteriana en la primaria es monomicrobiana, principalmente bacterias gram negativas, y en la secundaria y terciaria polimicrobianas. Y los pacientes en riesgo para la peritonitis primaria, principalmente los pacientes cirróticos. Para la peritonitis secundaria son todas aquellas personas o todos aquellos pacientes que presentan patologías diferentes en el nivel abdominal, apendicitis, diverticulitis, úlceras pépticas, al igual que la peritonitis terciaria. Tiene como complicación el hecho de que el paciente pueda presentar alguna comorbilidad sistémica y que tenga microorganismos resistentes a cualquier o a diversidad de fármacos antimicrobianos. Los agentes causales son usualmente polimicrobianas, las infecciones intraabdominales, como lo habíamos comentado, principalmente las secundarias y terciarias. El espectro del microorganismo depende del sitio de daño, lugar de adquisición y de modificación de la flora por administración previa de antimicrobianos y comorbilidades existentes en los pacientes. Es decir, esos son una serie de factores que pueden modificar la flora bacteriana que allí se encuentra, principalmente en las perforaciones de esófago, estómago, duodeno e intestino delgado proximal. Predominan los cocos gram positivos, anaerobios, cándidas y enterobacterias en menor proporción, que es lo que más uno puede esperar como flora microbiana en ese tipo de infecciones. La flora colónica y del hilo terminal predomina por la frecuencia de enfermedades focales, como la apendicitis y diverticulitis. Los microorganismos más frecuentes son en esa región los coliformes, Escherichia coli, Klebsiella, Proteus y Enterobacter, Streptococcus, Enterococcus, Bacteroides fragiles, Prevotella, Porphyromonas. Se aísla Pseudomonas aeruginosa con baja frecuencia, preferentemente en el foco apendicular y en pacientes neutropénicos, que es donde más probablemente se encuentre este germen. Las bacterias responsables de las infecciones intraabdominales comunitarias derivan de la flora endógena del tracto gastrointestinal. Es de allí el origen o el foco de donde van a surgir todas aquellas gérmenes que se originan en los pacientes que presentan este tipo de infecciones sin que hayan estado recluidos en un ambiente intrahospitalario. Los cuadros clínicos difieren un poco en relación si son peritonitis primaria, secundaria o terciaria. En este cuadro tenemos que la peritonitis primaria en adultos está asociada, como ya lo habíamos comentado, a cirrosis hepática. Es posible verlo en la infancia, es posible asociarla a una diálisis peritoneal o posible verlo en pacientes con tuberculosis. Entonces tenemos aquí las etiologías frecuentes: E. coli, Klebsiella pneumoniae, Enterococcus, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus, Mycobacterium tuberculosis. Y etiologías menos frecuentes o raras, microorganismos que no es común verlos en ese tipo, pero es posible, o sea, registrado, como las Streptococcus pneumoniae, Streptococcus del grupo Viridans, Staphylococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus, Enterobacterias, Cándida. Y en la peritonitis secundaria, como es una flora mixta o anaerobia, pueden presentarse cualquier cantidad de gérmenes de distintas especies, tal como lo habíamos comentado. Las enterobacterias resistentes, como la Pseudomonas aeruginosa o cándida, no es lo común, pero pudiese presentarse. Y en la peritonitis terciaria, habitualmente hay un cultivo negativo, porque habitualmente son pacientes que ya han estado tratados, pero que su resolución quirúrgica no es su resolución ni quirúrgica ni médica es definitiva, en razón de que persiste el foco infeccioso, principalmente por resistencia bacteriana. En la peritonitis primaria tenemos este pequeño esquema con relación a la producción de la misma. Tenemos que pacientes cirróticos con cirrosis hepática tienen una alteración en el sistema fagocítico, disminución de la capacidad opsonizante
y bactericida de líquido ascítico. Tenemos por otro lado la migración de bacterias por vía hematógena principalmente, transmural o vía linfática, que combinado con la presencia clínica de ascitis y las proteínas menor a 1 gramo por decilitro, viene dado entonces como una peritonitis espontánea. O sea, son una serie de factores que favorecen la presencia de esta peritonitis espontánea del cirrótico. Tenemos como principales síntomas y signos clínicos en general de todas las peritonitis: fiebre en un 80%, dolor abdominal difuso, náuseas, vómitos, distensión abdominal, dolor a la palpación, defensa muscular, signo de la descompresión positiva, peristaltismo disminuido o ausente, taquicardia, sudoración, hipotensión y ascitis, principalmente en pacientes con cirrosis, síndrome nefrótico o tuberculosis. La ascitis. Síntomas y signos clínicos específicos. Tenemos entonces que, por ejemplo, pacientes que presentan una comorbilidad hepática, como hepatopatías avanzadas, ascitis abundante, pueden tener cuadros febriles subagudos sin síntomas de peritonitis aguda, como los que habíamos descrito anteriormente, o pueden presentar otros síntomas de descompensación como la encefalopatía hepática, síndrome hepatorenal, etc. En pacientes con especificidad en cuanto al patología hepática. En una peritonitis primaria o espontánea puede surgir de una complicación de varices esofágicas sangrantes. Por lo tanto, siendo las varices esofágicas sangrantes una consecuencia directa de la presencia de una cirrosis hepática, entonces allí la razón de por qué se presenta este tipo de peritonitis. La peritonitis tuberculosa es habitualmente subaguda. Presentan fiebre, febrícula, sudoración nocturna, síndromes tóxicos, distensión abdominal, ascitis y dolor a la palpación, bastante característico. No es una presentación abrupta o aguda en razón de la instalación progresiva del germen. La posible palpación de masas abdominales puede que sí, puede que no, dependiendo del origen de la peritonitis. A la laparoscopia o laparotomía quirúrgica se pueden visualizar nódulos diseminados en la superficie peritoneal. La pelviperitonitis gonocócica, o enfermedad inflamatoria pélvica originada por la Neisseria gonorrhea, presenta signos inflamatorios localizados en la parte inferior del abdomen y a veces similares a una apendicitis o una peritonitis difusa. Son características clínicas que hacen diferencia dependiendo del origen de la peritonitis, tal y como que la peritonitis asociada a la diálisis peritoneal, que puede ser catalogada como parte de la peritonitis primaria, presenta dolor, fiebre y el líquido dializado es turbio, con un aumento en leucocitos, más de 100 leucocitos por milímetro cúbico. Diagnósticos de infecciones intraabdominales se hace principalmente a través de la clínica, interrogatorio, anamnesis y examen físico. Si hay dolor a la palpación, si hay signos de irritación peritoneal como es el dolor, la defensa, el signo de descompresión positiva. Si presentan a nivel paraclínico las pruebas de laboratorio una leucocitosis, marcadores inflamatorios, principalmente el PCR, y un hemocultivo como origen de la presencia de un germen. Y a nivel imagenológico podemos hacer uso de la ecografía, de la tomografía y de la resonancia magnética como herramientas de diagnóstico. Desde el punto de vista del líquido ascítico podemos tener en cuenta que el mismo es recomendable en todos los casos para estudios citológicos, bioquímico y microbiológico, a modo de hacer diagnóstico de un proceso infeccioso intraabdominal. En los pacientes cirróticos con una peritonitis espontánea se puede presentar un trasudado con proteínas menor a 1 gramo decilitro y predominio de polimorfonucleares. En el recuento elevado de polimorfonucleares, es decir, mayor a 5000 por milímetro cúbico, y un cultivo polimicrobiano, ambas dos o una de las dos, hay que sospechar de un absceso o una peritonitis secundaria que se debe confirmar con el cultivo del líquido peritoneal. Si la carga bacteriana es escasa en líquido peritoneal, la tensión de grande líquido ascítico a menudo es negativa y la mitad de las infecciones son bacteriémicas, por lo que siempre deben cursarse con hemocultivos, mejorando resultados cultivando 10 mililitros de líquido en medio para hemocultivo. Es decir, la toma del líquido intraabdominal mejora el resultado a nivel de laboratorio si se cultiva en medios para hemocultivo. Desde el punto de vista clínico, paraclínico, la peritonitis tuberculosa presenta un exudado con proteínas altas, mayor a 3 gramos por decilitro, y una pleocitosis linfocítica con glucosa descendida, y la determinación de la actividad de ADA, adenosina deaminasa, suele ser elevada, con actividad superior a 18 unidades. El PPD suele ser positivo y la radiografía vectora es patológica en más del 50% de los pacientes. Si tenemos en este pequeño algoritmo una sospecha de infección intraabdominal,
cuadro clínico definido como peritonitis difusa y tenemos la sospecha de infección intraabdominal, entonces procedemos con un tratamiento empírico inicial y la laparotomía exploradora desde el punto de vista quirúrgico para evidenciar el foco. Ahora, si hay una duda diagnóstica, por otro lado, pero hay estabilidad hemodinámica en el paciente, pueden optarse también por otros métodos como la ecografía y la tomografía computarizada, en razón de certificar si existe un foco infeccioso desde el punto de vista imagenológico. Para el tratamiento de las peritonitis primarias tenemos este cuadro: peritonitis primaria del cirrótico. Tenemos como de primera elección la cefotaxima, ceftriaxona, y alternativa amoxicilina, ácido clavulánico o ciprofloxacina. Pacientes pediátricos, cefotaxima, ceftriaxona, penicilina, vancomicina. Tuberculosis, típico tratamiento tuberculosis, como la isoniazida, rifampicina y piracinamida. Si es gonocóxico, ceftriaxona o ciprofloxacina. Clamidia, la presencia de clamidia, doxiciclina o ciprofloxacina. Asociada a la diálisis peritoneal, vancomicina o teicloplanina y ceftazidima. Y el tratamiento por vía intraperitoneal como alternativa. Si hay agentes etiológicos menos frecuentes, pues aquí se encuentran todos los fármacos recomendados desde el punto de vista bacteriano, antibacteriano, para este tratamiento de la peritonitis primaria. Para determinar la gravedad de las infecciones intraabdominales, tenemos como criterio de infección intraabdominal grave uno más de los siguientes: presencia de sepsis, shock séptico, Apache 2 mayor o igual a 15 y un lactato mayor a 2 milimoles litro, siendo el Apache 2 un score o una forma de evaluar a los pacientes que se encuentran en gravedad a nivel de las unidades de terapia intensiva. Si tenemos un proceso infeccioso a nivel intraabdominal leve o moderado, con un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica con un lactato venoso menor a 2 y un Apache menor a 15, podemos considerar que es leve o moderado, y si es grave podemos tener presencia de 4 o más criterios de SIRS: síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, más fallo orgánico, hipotensión y el lactato venoso mayor a 2 milimoles litro y un Apache mayor a 15. Podemos considerar o determinar la gravedad de esta patología. En este cuadro pues se presenta la puntuación Apache para las alteraciones neurológicas de acuerdo a una presencia o ausencia de apertura de ojos en los pacientes a nivel de las unidades de terapia intensiva. Tratamiento de las infecciones intraabdominales: tenemos antibióticos, lo principal, de amplio espectro, primordialmente ajustados según el cultivo y antibiograma después de que se obtenga, pero desde el punto de vista empírico inicial se recomienda que sea antibiótico-terapia de amplio espectro. Cirugía para el drenaje de acceso, reparación de perforaciones o resección del tejido necrótico, si cabe, para el paciente, y el soporte vital, control de sepsis y reposición de líquidos y electrolitos. Desde el punto de vista de la antibiótico-terapia, tenemos que el tratamiento debe iniciarse de manera empírica antes de obtener cualquier resultado microbiológico, a razón de lo agudo de la presentación clínica de estos tipos de infecciones. Los gérmenes más frecuentes, como son Escherichia coli, Streptococo, entonces para eso se recomienda el uso de cefalosporinas de tercera generación, como cefotaxima y ceftriaxona, otros beta-lactámicos. El tratamiento habitualmente puede ser durante 10 a 14 días, aunque se han observado eficacia en tratamientos más cortos durante 5 a 7 días. Las quinolonas pueden presentar buenos resultados, pero hay reservas con relación a ellas. Los aminoglicósidos deben evitarse en razón de la nefrotoxicidad, pero si es necesario su aplicación, pues debe hacerse de manera moderada. La peritonitis primaria neumocóxica o estreptocóxica se trata con cefalosporinas de tercera generación o penicilina a dosis elevadas si la cepa es sensible. La peritonitis tuberculosa debe tratarse con las pautas convencionales para tratamiento antituberculoso durante 6 o 9 meses. Y la peritonitis asociada a la diálisis peritoneal puede tratarse por vía general o por vía intraperitoneal. En las infecciones por cándida, por pseudomonas, siempre que la infección persista a pesar de los antibióticos, debe retirarse el catéter de diálisis. Eso es importante porque los catéteres no se tratan, solamente se retiran. Desde el punto de vista del tratamiento empírico inicial, tenemos que si hay un paciente o sospecha de infección intraabdominal adquirida en la comunidad, si es leve o moderada y sin factores de riesgo, bueno, podemos usar gentamicina, metronidazol o alternativas como ceftriaxona, metronidazol, ampicilina, sulbactam
otro esquema, algoritmo para el tratamiento empírico. Si la infección intraabdominal adquirida en la comunidad es grave o presenta varios factores de riesgo, el uso de piperacilina tazobactam con factores de riesgo BLE. Si el germen tiene factores de riesgo BLE, entonces carmapenémico, imipenem o meropenem en razón del amplio espectro de estos antibióticos. Si la infección intraabdominal está asociada al cuidado de la salud, es intranosocomial o intrahospitalaria, el tratamiento empírico inicial según la microbiología local, eventualmente observada en los pacientes de cada centro de salud. El tratamiento empírico, nuevamente otro recuadro, donde me indica que si la infección intraabdominal es secundaria leve o moderada, la primera elección es ceftriaxona, metronidazol, amoxicilina clavulánico, ertapenem y las alternativas. Si es grave, imipenem, piperacilina tazobactam, ceftazidima, metronidazol, ampicilina, y la nosocomial, imipenem, piperacilina tazobactam y ceftazidima, metronidazol, ampicilina, con sus respectivas alternativas de tratamiento. Tratamiento de la peritonitis primaria, ya lo habíamos conversado previamente. De las peritonitis secundarias y terciarias tenemos que si es extrahospitalaria, cefotaxima, ceftriaxona y metronidazol. Si es intrahospitalaria, piperacilina tazobactam. Y terciaria, imipenem, meropenem, vancomicina, teicoplanin, fluconazol, como medicamentos antimicrobianos de amplio espectro. Aquí tenemos una tabla bastante extensa con relación a las dosis aplicables en adultos y niños para los distintos antibióticos que allí se presentan y antifúngicos más abajo en pacientes con infecciones intraabdominales. Dentro de los principios de control de foco intraabdominal tenemos los pacientes con peritonitis difusa, como una laparotomía de urgencia con drenaje de foco infectado, lavado profuso y cuidadoso de la cavidad. Control de la contaminación peritoneal por resección o divulsión y en lo posible restaurar la función. La estabilización hemodinámica comienza al ingreso y continúa en el quirófano. Si es con abdomen abierto y contenido, estaría indicado peritonitis difusa grave en el que sería dificultoso el cierre por primera intención de la pared abdominal. Se anticipa el desarrollo de síndrome compartimental abdominal. Pacientes hemodinámicamente estables y sin signos de disfunción orgánica. Y en estos casos no es posible la intervención quirúrgica de urgencia, se podría iniciar tratamiento antibiótico y un control clínico riguroso y programar la cirugía no más allá de las 24 horas. Es decir, son esquemas o son pautas a seguir dependiendo de la presentación clínica de la peritonitis o los pacientes con infecciones intraabdominales. Si un paciente tiene abscesos sin signos de peritonitis, es preferible el drenaje percutáneo guiado por tomografía o ecografía. Y si falla este procedimiento, estaría indicada entonces la laparotomía exploradora. Pacientes con tratamiento médico y observación, muy seleccionados con un foco muy circunscrito de infección, podrían recibir tratamiento antibiótico y sintomático, porque la presentación clínica es menos alarmante. Las complicaciones de las infecciones intraabdominales, sepsis, shock séptico, fístula, abscesos recurrentes, peritonitis crónicas, adhesiones, infecciones nosocomiales y la muerte del paciente. Novedades en el tratamiento. Tenemos el uso de biomarcadores para la identificación temprana de sepsis y complicaciones, la terapia dirigida, la cirugía mínimamente invasiva y las nuevas técnicas de imagen que permiten una mayor precisión en el diagnóstico, mejor visualización de accesos y complicaciones. Dentro del grupo de los biomarcadores tenemos que son moléculas, proteínas, genes, metabolitos que reflejan un proceso fisiológico patológico específico y en el caso de las infecciones intraabdominales los biomarcadores pueden ayudar a diagnosticar la infección, evaluar la gravedad y monitorizar la respuesta al tratamiento, así como predecir el pronóstico del paciente. Dentro de los biomarcadores más utilizados tenemos la proteína C reactiva, procalcitonina y lactato, siendo la proteína C reactiva un marcador inespecífico de inflamación, pero su aumento puede sugerir la presencia de una infección. En el caso de la procalcitonina tenemos que es un marcador un poco más específico para la infección bacteriana y se considera más útil que la PCR para diferenciar entre procesos infecciosos y no infecciosos. Y con relación al lactato tenemos que un aumento del lactato sérico refleja hipoperfusión tisular de mucha importancia y puede indicar la presencia de shock séptico. Otros biomarcadores a tomar en cuenta, interleucina 6, 8, péptidos relacionados con el gen de la calcitonina. Pronóstico. Factores para tomar en cuenta con relación al pronóstico de estas enfermedades. Tenemos la edad del paciente. Mientras mayor sea la edad del paciente, el pronóstico puede ser peor. Las comorbilidades que pueda presentar.
La duración de la contaminación abdominal, si el tratamiento no ha cesado, no ha rendido sus frutos dentro de un tiempo relativamente corto, sino que se prolonga, como en el caso de la peritonitis terciaria, puede uno pensar que el pronóstico va a ser peor para el paciente. Los microorganismos responsables, si se aíslan microorganismos altamente resistentes, el pronóstico suele ser peor. La mortalidad sigue siendo elevada en ancianos y en los pacientes cuya peritonitis tenga una evolución superior a las 48 horas. Por eso es que el tratamiento empírico inicial debe ser la regla a la hora de tratar este tipo de patología antes de buscar eso, cómo disparar y después averiguar. La evaluación y estratificación de los pacientes con la escala de Apache se correlaciona con la evolución y la mortalidad de la peritonitis, a tomar en cuenta. La prevención, la higiene, lavado de manos, preparación adecuada de alimentos, control de enfermedades crónicas, diabetes o enfermedad renal, por poner un ejemplo, tratamiento oportuno de infecciones como apendicitis y diverticulitis, que son procesos inflamatorios que se infectan a razón de que se presentan en órganos o en regiones anatómicas del tracto digestivo que habitualmente está contaminado o está colonizado, mejor dicho, por gérmenes. Y los cuidados postquirúrgicos siempre son importantes para prevenir cualquier infección de herida quirúrgica que a partir de puntos de herida quirúrgica pueden proliferar una infección de tipo intraabdominal. Para las conclusiones tenemos que las infecciones intraabdominales son un grupo diverso de procesos infecciosos que afectan los órganos y tejidos dentro del abdomen. Estas infecciones pueden ser causadas por una variedad de factores como perforaciones, inflamaciones, procedimientos quirúrgicos. Los síntomas pueden variar ampliamente dependiendo de la presentación clínica como tal o del origen o del foco infeccioso, pero pueden incluir habitualmente dolor abdominal, fiebre, náuseas y vómito. El diagnóstico se basa en una combinación de pruebas de laboratorio, imágenes y procedimientos quirúrgicos, aunque lo principal también sigue siendo, desde el punto de vista para el diagnóstico útil, la clínica y el interrogatorio del paciente. El tratamiento puede incluir antibiótico y drenaje quirúrgico, ambas dos, solo una de las dos, pero siempre el antibiótico tiene que estar presente, razón de que es un proceso de origen infeccioso. La combinación de ambos, dependiendo de la evolución clínica del paciente o del origen de la peritonitis, y el pronóstico depende de varios factores, como ya previamente lo habíamos mencionado. Esta es una bibliografía en donde se puede ampliar toda la información recabada o explicada con relación a las infecciones intraabdominales. Muchísimas gracias.